Adjetivos a nivel de B1. Un vídeo donde vamos a tocar muchas cositas del tema de los adjetivos. ¿Qué es un adjetivo? Los modificadores, prefijos y sufijos, el orden, adjetivos que acaban en ed y otros que acaban en ing. Y por supuesto mucho vocabulario de adjetivos para este nivel. Pero no os preocupéis que vamos paso a paso. Lo primero y todo lo más importante, ¿qué es un adjetivo? Bueno, pues un adjetivo es una palabra para describir algo. Normalmente ese algo es un nombre. Vamos a poner un ejemplo muy sencillito. Si yo quiero describir un vestido, a dress, puede ser que me imagine un vestido así. En el momento en que le pongo un adjetivo, por ejemplo, a red dress, ya me lo imagino así. ¿Cómo ha cambiado el vestido simplemente por añadir el adjetivo? Y hay dos cosas que son muy importantes. La primera es el orden. Van delante del nombre, delante del sustantivo. Así como en español puedo decir un vestido rojo, en inglés no. En inglés el adjetivo tiene que ir delante del sustantivo. A red dress. Muy bien. ¿Y qué ocurre si quiero decir un vestido rojo y bonito? Que tengo dos adjetivos. Me da igual. Los dos adjetivos tienen que ir delante. A beautiful red dress. Esto también me lleva a otra cosa. Y si tengo que poner 3 o 4 adjetivos, ¿cómo los pongo? En el orden que quiera, porque van a tener que ir todos delante. Pues no. No van en el orden que quieran, pero del tema del orden de los adjetivos lo veremos un poquito más adelante en el vídeo. Ahora vamos a lo fundamental. El orden o van delante del nombre o detrás del verbo. Aquellos verbos que lo admitan, podríamos decir, por ejemplo, the dress is red o this dish smells delicious. ¿Y qué es la segunda cosa tan importante? Que son invariables. No los podemos modificar. No hay singular, no hay plural, no hay femenino, no hay masculino. Lo cual, por cierto, es una maravilla, porque no nos tenemos que preocupar de cambiarlos. El problema es que a veces estamos acostumbrados a cambiarlos y lo hacemos. Es decir, que si yo quiero decir un chico feliz, voy a decir a happy boy. Pero si voy a decir 3 chicos felices, voy a decir también 3 happy boys. No me va a cambiar el adjetivo porque ponga uno o varios. Lo mismo con a happy girl. Si es girl o si es boy, me da igual, el adjetivo no varía. ¿Y si quiero decir que hay dos? Pues 2 happy girls. Y entonces vamos a tener en los 4 el mismo. Esto es una maravilla porque no hay que cambiarlos. Así que por favor, para una cosa que no hay que tocar, vamos a dejarla así. Vamos a hablar también de modificadores porque los adjetivos se pueden modificar. Por ejemplo, puedo decir it's expensive, es caro. Muy bien. Pero también puedo decir it's very expensive, es muy caro. O por ejemplo, they are nice. They are really nice. O my car is faster. My car is a bit faster. Pero de esto no me quiero enrollar demasiado porque tenéis un vídeo completo sobre los modificadores en comparativos y superlativos. Así que os dejo el enlace del vídeo y si queréis le echéis un vistazo. También tenemos lo que se llaman los adjetivos extremos. Por ejemplo, yo puedo decir la palabra small, pequeño. Pero si quiero decir muy pequeño, podría utilizar la palabra tiny, diminuto. Y lo mismo pasa con muchos otros. Por ejemplo, big podríamos utilizar huge. Good podríamos decir excellent. Bad podríamos decir terrible. Pero sí, también tenemos un vídeo dedicado a los adjetivos extremos, así que lo mismo. Echadle un vistazo que además es muy interesante y se aprende mucho vocabulario. Y tema de comparativos y superlativos, pues son imprescindibles para conocer el tema de los adjetivos y sobre todo en el tema del B1 hay que controlarlos muy bien. Os dejo aquí un pequeño esquema general, pero como os podréis imaginar, sí, también tenemos un vídeo de comparativos y superlativos. Es más, no hay uno, hay dos. Uno, el de
superioridad y también tenéis otro vídeo de inferioridad y de igualdad. Así que comparativos y superlativos lo tenemos más que superado. Y vamos a por una diapositiva compleja. Tenemos en el mismo sitio prefijos y sufijos, es decir, algo que vamos a añadir delante de una palabra, prefijos, o detrás de una palabra, sufijos, en este caso la palabra va a ser un adjetivo, para cambiarle el significado. Y por otro lado, sinónimos y antónimos, es decir, palabras que se parecen por su significado o que son lo contrario. ¿Y por qué lo pongo todo esto junto? No os preocupéis que vais a ver ahora que todo esto tiene un razonamiento. Por un lado vamos a dividir, aquí vamos a ver unas palabras y aquí vamos a ver las contrarias, los antónimos. Y vamos a empezar con algo sencillito como happy. Happy, feliz. Vamos a ver un sinónimo, cheerful. En lugar de decir siempre happy, puede utilizar de vez en cuando cheerful, que no es tan utilizada. Son sinónimos, significan lo mismo o parecido. Vale, también podemos utilizar antónimos como este, unhappy. Ah, pero si ya tenemos aquí happy. Sí, muchas veces el antónimo se forma con el mismo adjetivo y un prefijo, en este caso un. Puede parecer raro, pero en español hacemos lo mismo. De feliz puede utilizar la palabra infeliz. Pero también hay veces en que tenemos antónimos que son palabras distintas, como por ejemplo sad, triste. Vamos a ver más ejemplos. Correct, correcto. Un sinónimo, right. Un antónimo con prefijo incorrect, sin prefijo wrong. Y entonces aquí tenemos otro prefijo nuevo, in, pero aquí tenemos el on. Entonces estaréis pensando, ¿y cuando pongo on y cuando pongo in, habrá alguna regla? Pues desgraciadamente no. Y esto es una de las cosas por las cuales los prefijos a veces se nos van a atragantar. Es importante que vayamos viéndolos palabra a palabra, pero es verdad que no hay una regla que nos pueda ayudar demasiado. Así que es una de las cosas que tendremos que aprender de memoria. Otro, polite, educado. Un sinónimo, gentle. Vamos a por los antónimos. Impolite, sí, en este caso el prefijo es im. Otro nuevo. O por ejemplo, un antónimo con palabra distinta sería rude. Honest. Cuidado con esta palabra, porque honest es una de las pocas H's que no se pronuncian en inglés. Honest. Honesto. Sinónimo, sincere. Sincero. Bien. ¿Hay algún antónimo con prefijo? Desde luego. Dishonest. Y sí, o otro prefijo distinto. Ya llevamos 4. Y como antónimo de palabra distinta podríamos utilizar la palabra biased. Biased es verdad que es como que algo que está influenciado o politizado por algo. Legal, legal. Un sinónimo sería lawful. El antónimo con un prefijo illegal, bueno, este es otro nuevo, pero es verdad que como la siguiente empieza por L, tampoco se nos hace raro ponerle una L. Illegal. Y otro antónimo, unlawful. ¿Y por qué quería utilizar este? Porque es verdad que a veces los antónimos se pueden hacer con un prefijo de este otro de aquí. Los prefijos nos van a ayudar muchísimo como norma, no siempre, pero muchos prefijos los vamos a utilizar para hacer las negativas, para hacer los antónimos, y es un recurso que nos puede venir muy bien. Dicho esto, vamos a ver algún sufijo. ¿Y qué es el sufijo? Pues este full de aquí. Yo tengo un nombre como por ejemplo color, color. Pero si yo quiero decir que algo tiene mucho color, que algo es colorido, le puedo añadir un prefijo, un sufijo, perdón. En este caso, colorful. Y os voy a utilizar, hay muchísimos sufijos, pero vamos a utilizar dos que necesitamos controlar bastante bien. Fijaos, este es colorful y este es colorless. Son como lo contrario, el uno del otro. Si yo quiero decir, por ejemplo, que un cuadro tiene mucho color, diré que es colorful. Pero si digo que tiene muy pocos colores o los colores son muy sosos, diré que es colorless. ¿Vale? Que sí que tiene, que no tiene. Y lo podemos utilizar muchas veces para formar de un nombre un adjetivo. Más ejemplos. Careful, que tiene cuidado. Careless, que no lo tiene. Useful,
que tiene utilidad, algo que es útil. Useless, que no lo tiene. Y hay otra que sí que os la quiero poner porque a veces da un pequeño problema. Helpful es que le gusta ayudar. Una persona que sea helpful es una persona que le gusta ayudar. Helpless parece que significa que es una persona a la cual no le gusta ayudar. Pero este no. Este lo que quiere decir es que no tiene ayuda. Es decir, por ejemplo, la mejor traducción sería inútil. ¿Vale? No se le puede ayudar a esa persona. Helpless. Y así tenemos sufijos para decir una cosa o lo contrario. Ya os digo, hay muchos otros sufijos, pero de momento para un nivel de B1 no nos vamos a meter en más. Tema de prefijos y de sufijos, desde el momento en que aprendéis inglés vais a ir aprendiendo más y más y más, por mucho que subáis en el nivel de inglés, siempre vais a aprender prefijos y sufijos. Es un tema bastante interesante. Y ahora nos metemos con el tema del orden de los adjetivos, que antes ya lo hemos mencionado. Todos los adjetivos tienen que ir delante del nombre, pero si hay más de uno, habrá que colocarlos en el orden correcto. Ese orden es este de aquí. El nombre, como siempre, al final, y delante van a ir primero los de opinión, después los de tamaño, los de edad, forma, color, origen y material. ¿Y que no me tengo que aprender este orden? Pues a ver, teóricamente sí. Hay que aprendérselo. Igual que nos aprendemos algunas reglas gramaticales, nos tenemos que aprender cuál es el orden de los adjetivos. Dicho esto, ¿es súper importante que me sepa el orden de los adjetivos? Pues hombre, no. Más bien porque en muy pocas ocasiones vamos a tener que poner 3 o 4 adjetivos juntos. Y en ese caso sí que habría que saberse el orden. Y aún así, si pongo 4 adjetivos juntos, estoy hablando por la calle y me equivoco en el orden, ¿pasaría mucho? No, no estaríamos fallando en la comunicación. Pero hombre, si queremos aprender inglés bien, pues nos tenemos que aprender esto también. Nosotros vamos a ver algún ejemplo para que nos vayamos familiarizando un poquito con esto. Pero ya os digo, es importante hasta cierto punto. Vamos a intentar describir este edificio. Lo primero que voy a pensar es en poner el nombre, pero el nombre lo pongo al final, building. ¿Y ahora qué voy poniendo? Pues por ejemplo puedo decir que es large, grande, old, viejo, square, cuadrado, y de piedra, stone. Y los voy colocando en su columnita correspondiente. Otro ejemplo. Vamos a poner esta bufanda o este pañuelo. Vamos a poner la palabra scarf. ¿Vale? Y lo vamos a describir diciendo que es lovely. Aquí estamos diciendo que es bonito, que nos gusta. Esto es más bien una opinión. New red silk. A lovely new red silk scarf. ¿Queréis complicarlo un poco más? No os preocupéis. Vamos a intentar describir este bol. Y para describir este bol, que por cierto, ya vamos a colocar aquí el nombre, que va a ser, recordad, lo último de todo. Vamos a decir que es beautiful, tiny, ancient, round, golden, Indian, wooden, bowl. ¿Vale? Podemos poner todos los adjetivos, cada uno en su orden. Pero ¿esto cuándo nos va a poder pasar? Pues como mucho en un ejercicio de clase. Pero esto en la vida real es muy, muy, muy difícil que se tenga que poner en práctica, sobre todo con más de 3 o 4. La ed o la ing. ¿Esto a qué me refiero? Hay veces en que tenemos como el mismo adjetivo, pero en dos versiones. La versión con ed, bored, y la versión con ing, boring. Y tenemos frases como por ejemplo, my teacher is bored, my teacher is boring, que decimos, pero si es la misma, lo único que cambia es esto de aquí. ¿Cómo las diferencio? ¿Cómo las traduzco? Bueno, vamos a ver esto por qué se produce. Esto se produce porque aquí estamos utilizando el verbo to be. Y el verbo to be en español tiene dos versiones, la traducción de estar y la traducción de ser. Claro, esto en inglés no podemos hacer esa diferencia. No es lo mismo estar aburrido que ser aburrido. ¿Qué es lo que ocurriría aquí? Uno sería con el verbo estar, el otro sería con el verbo ser.
pero es que en inglés el verbo to be es lo mismo. Así que tienen que diferenciarlo y su manera de diferenciarlo en muchas ocasiones es con la terminación nd o en ing. Y ahora viene la duda de siempre. Ya, pero ¿cuál es cuál? Porque siempre me lío. Lógico. La de estar es la de ed. My teacher is bored significa que mi profesor está aburrido. El estar siempre se refiere al feeling, al sentimiento. Así que lo vamos a utilizar siempre para personas. Mientras que, por lo tanto, el ser va a ser una característica típica de algo o de alguien. ¿Vale? Por ejemplo, mi profesor es aburrido. ¿Vale? Por lo tanto, esto sí que pueden ser las personas, porque lo pueden ser, y cuando hablemos de cosas, por ejemplo, una situación que sea sorprendente, vamos a decir que lo es una característica, va a ir con la ing. Pero no os preocupéis que vamos a ver algún ejemplo para verlo. We have run a marathon, we're tired. Claro, si hemos corrido una maratón estaremos cansados, estamos cansados. O the marathon was tiring. ¿Qué ocurre? Que la maratón fue algo que es, o era en este caso, cansado. Era algo que cansaba, lo era la característica. O this film has a surprising ending. We were all surprised at the end. El final de la película era sorprendente. Es, ¿vale? Mientras que nosotros estábamos sorprendidos. La ing va a ser el ser y la ed va a ser el estar. Como esto es un poco lioso, he preparado un mini ejercicio para hacerlo. Recordando, la ed es el estar y es el sentimiento, la ing es el ser y es la característica. Si yo digo yoga is very relaxed, we feel relaxed after, ¿cómo lo completamos? Yoga is very relaxing. We feel relaxed after. El yoga relajante lo es. Y nosotros nos sentimos, estamos relajados. I'm excited about my travel to New York. I am excited. Porque lo estoy ilusionado. I feel very tired because I haven't slept well. Pues si no he dormido bien, estaré o me sentiré tired. My brother is an interested person. You can talk to him about anything. Si puedes hablar con alguien de cualquier cosa, significa que esa persona es interesante. Is interesting. Your sister is a disgusted person. I don't want to see her again. ¿Vale? No la quiero ver porque es una persona que es disgusting. Lo es. ¿Bien? Bueno, podríamos hacer más ejercicios, pero yo creo que con esto os ha podido quedar claro el tema de la ed o de la ing. De todas maneras, intentaré hacer un vídeo para practicar un poquito más. Pero ahora vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a ver vocabulario para describir algo que sea básico para este nivel. Por ejemplo, build. Cuando hablamos de build, hablamos de la construcción del cuerpo, de cómo es una persona de constitución. Y podríamos decir que una persona, por ejemplo, es short o tall. Baja, corta literalmente, o alta. Slim o thin, aquí sí que os quiero decir, los dos significan delgado. Normalmente slim es mejor porque es como más educado, significa más bien delgado en el sentido de esbelto, mientras que thin suele ser algo de delgado, de delgadurrio, como demasiado delgado. Tiene algo como una connotación negativa. Plump, que es una manera para decir que se está rellenito, y fat, que es la palabra para gordo. O well built, bien construido. Bueno, pues de buena constitución. A veces podríamos decir strong, ¿vale? Fuerte, pero muchas veces se utiliza well built. Desde luego que tenéis muchísimos más adjetivos para describir. Estos son solamente ejemplos para tener un vocabulario básico. Vamos a hablar ahora del pelo. Podríamos hablar de que el pelo sería long,
o short, largo o corto. Podría ser curly, wavy o straight. Curly, rizado. Wavy, ondulado o straight, recto, es decir, liso. ¿Vale? Una curl en inglés es un rizo, es una onda muy pronunciada, de viene de curly. Wavy vendría de wave, como las olas del mar, wave, entonces sería ondulado. Y straight se le dice que es liso porque es recto. Blonde, dark, fair, gray, red. Vamos a hablar de los colores. Blonde sería el rubio, aunque a veces también se le denomina fair. Fair significa claro. Puede ser claro porque es muy rubio e incluso pues, sería una manera de decir que alguien ya empieza a tener sus canitas. Dark, que sería el pelo oscuro. Gray para gris, red para rojo, sí, pelirrojo en inglés es directamente red hair. O podríamos decir bald, una palabra muy interesante, porque cuando no se tiene pelo, cuando se es calvo, se utiliza esta palabra, bald. Y para skin, para la piel, podríamos utilizar pale, dark o fair. Pale, que suena a pálido, es decir, una piel, sí, muy pálida, muy clarita. Dark, todo lo contrario, oscura. Y fair, que nos ha salido también con el tema del pelo, que os he dicho que era la traducción de claro, piel clara. Y si queremos hablar de la personalidad, bueno, con la personalidad hay bastantes adjetivos y son interesantes porque en el nivel de B1 hay que controlarlos. Así que vamos a verlos uno por uno y vamos a verlos diferenciados. Me explico. Vamos a decir la palabra lazy, que significa vago, y vamos a decir también lo contrario. Y así aprendemos los adjetivos de dos en dos. Hardworking. Lazy sería vago o perezoso. Hardworking, todo lo contrario, una persona trabajadora. Generous o mean. Generous suena bastante, ¿no? Generoso. Mean, que ya sé que lo tenéis de los verbos irregulares, pero aquí como adjetivo significa como norma tacaño. A veces es verdad que se utiliza la palabra mean para decir que alguien es un poco desagradable y demás, pero realmente podríamos decir que es tacaño. Shy o outgoing. Shy, tímido. Outgoing, bueno, pues como parece que pone aquí, ¿no? Que sale fuera. Pues una persona más extrovertida. Outgoing. Anxious o calm. Ansioso, muy nervioso. Calm, calmado. Strict, easygoing. Strict es estricto, ¿vale? Easygoing es como más relajado en el sentido de que permite hacer más cosas, que no le importa, por ejemplo, si decimos, oye, vamos al parque o vamos a la montaña o vamos allá, todo le parece bien. Esa es la idea de que sea easygoing. Smart, que lo hemos visto muchas veces en el tema de los smartphones, de los teléfonos inteligentes, es otra manera de decir intelligent, smart, y luego vamos a decir la otra que son feas, pero bueno, también tenemos que aprender stupid o dumb. Por cierto, dumb, de ahí viene la película famosísima del elefante, Dumbo. Si queréis que os diga cuál es la anécdota de que esa película se llamará Dumbo, me lo preguntáis en comentarios. Y noisy versus quiet. Noisy, ruidoso. Quiet, cuidado, que no es quieto, sino que es como tranquilo, silencioso. Por último, en personalidad, rude versus polite. Polite ya lo hemos visto antes, era educado. Rude suena a rudo, ¿vale? Pero significa más bien grosero, maleducado. Y para finalizar, unos poquitos de otro tema, como por ejemplo podrían ser beautiful o handsome, good looking y ugly. Voy a empezar por good looking, que es para decir guapo o guapa, sin distinción. Es una maravilla porque vale para todo. ¿Y por qué digo esto? Porque luego tenemos la palabra beautiful, que solamente vale para chicas o para cosas, y handsome, que es la palabra que se utiliza más para chicos. Es raro llamar handsome a una chica o beautiful a un chico, pero para eso tenemos good looking.
Entonces, beautiful chicas, handsome chicos, good looking para todo el mundo. ¿Y ugly qué será? Pues lo contrario, feo. Y con esto hemos acabado el vídeo. Sé que ha sido un poco largo, pero es que había muchísimas cosas que decir de los adjetivos y yo creo que con este vídeo y los complementarios que os he puesto podéis tener completamente controlados todos los adjetivos para el nivel de B1. Así que si os ha gustado, dadle un like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Enjoy your English!